Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros panelistas de asuntos federales, Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, y José Nadal Power. Con ellos vamos a estar hablando sobre toda la actividad en el Capitolio y el Ejecutivo allá en la capital de Estados Unidos. Además, estará con nosotros Carlos Severino, ex rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Con él tocaremos temas internacionales y, por supuesto, quizás uno de los más importantes en este momento en el ámbito global es todo lo que está sucediendo en la frontera entre Ucrania y Rusia y la posibilidad de una invasión rusa de ese país y la respuesta, por supuesto, de los países europeos y Estados Unidos. Y la posibilidad, claro, de una guerra, un conflicto bélico un poco más amplio en Europa, cosa que no se ha visto, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial. Con él vamos a estar hablando sobre todo eso. Además estará con nosotros el ganadero César Borges, momentos en que se discute diversos temas acerca de la agricultura en Puerto Rico, tanto el tema de la subasta para la provisión de alimentos locales, alimentos de Puerto Rico, en el Departamento de Educación, en los comedores escolares de las 800 escuelas que tiene el país, como también el aumento en costos en la operación de los agricultores en Puerto Rico y lo que implica eso en cuanto también al precio que pagan finalmente los consumidores y la inflación. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, café en mano, estará con nosotros Yolanda Vélez Arcelay para analizar todos los temas de hoy, 15 de febrero del 2022. Son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hoy tenemos 15 muertes por COVID-19. Recordarán que ayer estaba yo aquí, no digo celebrando, pero al menos reconociendo que habían bajado las muertes a solo 2. 2 de todas formas es demasiado, pero mueren 15 personas, se reportan al menos 15 personas muertas. Se eleva a 4.047 el total acumulado de muertes producto del COVID-19 en Puerto Rico desde marzo del 2020. Todavía no se cumplen los 2 años, pero ya en un mes, hoy es 15 de febrero, el 15 de marzo fue que se decretó el comienzo de la pandemia, el comienzo de las restricciones, allá hace 2 años. Así que en apenas un mes estaremos celebrando ese aniversario. De nuevo, celebrar no es la palabra correcta. Y estaremos alcanzando esa fecha con mucho más de 4.000 muertes producto de la pandemia y, como siempre digo, producto también del mal manejo por las autoridades del COVID-19 en Puerto Rico. Porque si bien ahora está bajando la tasa y todos los políticos celebran que está bajando la tasa de positividad y que eso tiene algo que ver con las medidas que se han tomado, la realidad es que esto lo hemos visto antes. Es el ciclo natural de infección. Llega una variante, contagia a todas las personas que puede contagiar y en un momento, como un fuego que se queda sin combustible, pues también el virus se queda sin cuerpos hábiles en los cuales alojarse y por tanto se detiene ese ciclo de propagación. Eso también lo estamos viendo pasar. Claro, las medidas que se han tomado lo que hacen es mitigar y reducir en lo posible el número de cuerpos hábiles que tiene el virus para contagiar. Y en la medida en que yo me quedo en mi casa y no me expongo, pues es una persona menos. Y eso pues sí, ha tenido algún resultado. Pero ciertamente, con todos los sacrificios que se han hecho en Puerto Rico, no era para que tuviéramos en este momento 4.047 seres humanos que hemos perdido producto de este virus. Pudimos haber estado en una situación
mucho mejor, pero esa es la realidad del país en este momento. La tasa de positividad preliminar se redujo a 8.91%. Y hay un dato que me parece muy importante en la mañana de hoy y lo traigo a manera de invitación a que logremos mejorar esta estadística. Se trata de un dato que publica hoy El Nuevo Día. Más de 30% de los menores de 5 a 11 años no se han vacunado todavía contra el COVID-19. El Departamento de Educación estableció como fecha límite el 21 de febrero, entiéndase de aquí a 6 días, el lunes próximo. Y para el 21 de febrero los estudiantes que quieran participar de la modalidad presencial en el Departamento de Educación, de las clases, van a tener que tener al menos la primera dosis de alguna de las vacunas que están disponibles en Puerto Rico contra el COVID-19 para los menores de edad. Así que la invitación es a que los padres busquen vacunar a sus hijos. Creo que hay una invitación también que hace el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, que usted vaya y hable con su pediatra. Y sí, hay algunos pediatras que son quizás un poquito más resistentes con el tema de las vacunas, pero creo que la vasta mayoría de los y las pediatras en Puerto Rico le van a decir lo mismo. Si usted confía la salud de sus hijos en manos de ese profesional de la salud y usted le ha puesto las otras vacunas, porque presumo que la mayoría, mucho más del 70% de esos niños tienen el resto de sus vacunas según el itinerario que ha habido en Puerto Rico por muchísimas décadas. Y de paso, que es el mismo itinerario de vacunas que tienen básicamente todos los países del mundo, incluso países como, digamos, Cuba comunista, ¿verdad? Si hay alguien que quiera pensar que el itinerario de vacunas es alguna especie de esquema capitalista para extraer recursos y dinero de las masas, ofreciéndoles vacunas que son innecesarias o peligrosas, pues cuidado, porque es que en Cuba, país comunista, tienen el mismo itinerario de vacunas y fabrican sus vacunas localmente y se las dan a su población. Así que esto no es una conspiración capitalista, esto no son las farmacéuticas, esto es salud pública. Y de nuevo, creo que el argumento más fuerte es, si usted confía la salud de su hijo o de su hija en manos de ese pediatra, pregúntele, ¿por qué usted se va a dejar llevar por algo que leyó en internet, en una fuente no creíble, cuando usted tiene ahí un profesional de la salud al que usted le ha estado confiando la salud de sus hijos por tantos años? ¿Por qué usted no va a seguir el consejo profesional médico salubrista de esa persona? Esa es mi recomendación. De nuevo, 21 de febrero, lunes próximo, todos los niños que quieran mantenerse presencialmente en los planteles escolares, al menos del Departamento de Educación, van a tener que tener esa, al menos primera dosis. 21 días después tienen que ponerse la segunda dosis de la vacuna. En otros temas, yo quería también tocar una noticia que surgió durante el fin de semana en el periódico El Nuevo Día. No me dio tiempo ayer de tocar el tema, pero creo que es uno de los temas más fundamentales que va a estar discutiéndose en Puerto Rico durante los próximos meses. Y es que el gobernador y la legislatura han planteado que se va a estar considerando una reforma contributiva en Puerto Rico. Y se está planteando de todo con esta reforma contributiva. Personas que quieren que se reduzcan las tasas. ¿Quién no quisiera pagar menos en contribuciones? Por supuesto. Industrias como la industria automotriz, que entienden que el arbitrio sobre los vehículos es muy alto y es muy complejo y debería simplificarse y reducirse o eliminarse. Se ha planteado en esa línea. Está, por supuesto, también el tema de la ley 154. Este es el arbitrio sobre los productos de las empresas manufactureras extranjeras en Puerto Rico, que
pagan aquí, pero que logran acreditarlo en Estados Unidos y por tanto el efecto neto es cero para ellos. Pagan $100 aquí y el gobierno federal les permite reducir ese pago de $100 en su planilla federal. Así que si tenían que pagar 200 en Estados Unidos, pues mira, pagan 100 aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos pagan 100 porque de los 100 que pagaron aquí cogen un crédito en su planilla federal y se reduce su responsabilidad contributiva en Estados Unidos, dólar a dólar. O sea que el efecto realmente es cero para estas empresas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el mecanismo bajo el cual se ha hecho esa acreditación es una interpretación que ha hecho desde el año 2010 el Servicio de Rentas Internas Federal. Y esa interpretación, ellos siempre adelantaron que era una interpretación temporera. Y ese carácter de temporero expira este año. Por tanto, Puerto Rico tiene que buscarse otro mecanismo. Podríamos dejar ese de paso. Podríamos decir, no nos importa, vamos a seguir cobrándole el arbitrio a las empresas extranjeras manufactureras que están en Puerto Rico. Pero entonces habría que ver si esas empresas dicen, pues mira, me quedo o me voy. Yo me sospecho que no todas se irían, pero no todas se quedarían. Y el impacto que eso tendría sería terrible porque se llevarían sus contribuciones, pero además se llevarían su actividad económica, se llevarían sus empleos. Y en este momento yo creo que Puerto Rico no puede correrse el riesgo de poner en precario la solvencia de esas familias que trabajan ahí y de un sector importante de nuestra economía. Así que hay muchos elementos que están en juego aquí con la reforma contributiva. Y el periódico El Nuevo Día, la sección de negocios, el domingo, esto es un artículo de Joana Isabel González, que es de las mejores periodistas, si no la mejor, de negocios en Puerto Rico. Ella entrevistó a diversas personalidades y particularmente me interesa que entrevistó a diversos economistas para discutir con ellos y ellas acerca de qué entendían debía ser parte de esa reforma contributiva. Uno de los entrevistados, José Caraballo Cueto, y voy a tocar 3 puntos fundamentalmente de esta noticia porque me parece que son bien importantes. Uno de los economistas entrevistados, José Caraballo Cueto, que ha sido y es colaborador de Sobre la Mesa ocasionalmente, plantea que él entiende que una de las cosas que se debe hacer es imponer más contribuciones a los lujos. Dice, y cito, lo que no debe eliminarse son los impuestos al lujo. Por el contrario, se deben añadir más artículos en esa categoría, pues el impuesto al lujo no ahuyenta la demanda. Fíjense ustedes lo interesante de cómo él está analizando esto como economista. No lo está analizando como alguien que representa un sector económico, porque ahí está el peligro y voy a plantearles eso dentro de un momento con un comentario que hace Heidi Calero precisamente sobre este tema. Pero de inmediato ustedes ven que él no está pensando en los impuestos al lujo como representante de un sector industrial. Yo soy representante de la industria automotriz, por tanto no quiero que se impongan contribuciones porque eso podría afectar las ventas en mi dealer de carro, por ejemplo. Él dice, bueno, no, es que los impuestos al lujo no tienen efecto sobre la demanda porque la persona que está dispuesta a pagar, y estoy citándolo aquí directamente, el que compra lujo está dispuesto a pagar por esos bienes con tal de adquirirlos. Y hay mucha más, esto es un concepto económico, elasticidad en ese precio. O sea, es posible que el precio aumente sin que se afecte la demanda. El que quiere ir a ver a Ricky Martin en el Choliseo y ya estaba pagando $100 por unos boletos para verlo como si fuera en la televisión, pero como de 6 pulgadas. Ustedes saben lo que les estoy diciendo. Un boleto en el Choliseo para ver uno de esos conciertos en las gradas. Bueno, yo una vez toqué el techo del Choliseo, de lo lejos que estaba. A mí, de paso, no me gusta ir a conciertos. Yo sé que
voy a sonar como un Grinch aquí todos los días, pero es la verdad, pues no me gusta ir a conciertos. Entonces, yo estaba en un concierto, yo no sé cuánto yo pagué por esos boletos, con mi amada esposa, a quien adoro. Y yo estaba tocando el techo del Choliseo y yo lo que veía era una persona que parecía de 3 pulgadas, escuchando música que, pues mira, podía haberla puesto en Spotify en casa. Pero bueno, nada, eso no viene al caso. El punto es que la gente que quiere ir al Choliseo a ver a Ricky Martin o a ver a Farruko, que ahora se convirtió al cristianismo, pues probablemente están dispuestos a pagar 20 pesos más, 25 pesos más, 30 pesos más. Si ya estás pagando $100 por algo que no vale $100, creo yo, ¿verdad? Pues, mi opinión. Y por lo visto, José Caraballo Cueto plantea que eso es así. Hay una elasticidad. Por tanto, los lujos se puede aumentar la contribución sin afectar necesidades básicas de la vida. Probablemente no se va a afectar la demanda. Van a pagarlo, vamos a tener unas contribuciones adicionales. Y de paso, vamos a captar parte de la economía informal en Puerto Rico, donde tanta transacción se hace en efectivo y no se reporta en ningún lugar, y es bien difícil lograr que eso se reporte. Bueno, pues lo captamos con esos lujos. De paso, otro ejemplo que él da, dice, un jet ski paga $25 anuales de arbitrio. Eso es ridículo. Y es verdad. Nadie necesita un jet ski. O sea, eso es una embarcación totalmente innecesaria. Si le pusiéramos un arbitrio adicional a la yola, vendría algún pescador a decir que eso encarece su industria y tendría razón, pero yo nunca he visto un pescador encima de un jet ski. Así que eso es un vehículo totalmente innecesario, es un entretenimiento. Pues el que quiera tenerlo debe pagar más por eso. En un país donde aspiramos a tener suficientes recursos, ¿verdad?, para proveer todos estos aumentos que queremos dar, porque por algún lado tenemos que captar el dinero para pagar los aumentos y para pagar las pensiones y todo lo que queremos ofrecer en Puerto Rico. Heidi Calero dice que duda que el comité presente la reforma contributiva que Puerto Rico necesita en esta coyuntura histórica. Cito directamente, no se puede estar gobernando mediante comités. No puede ser una opinión silvestre de un grupo de amigos que se reúnen a dar ideas por consenso. Hace falta medir, hacer cambios profundos y profesionalizar más la gobernanza. Entiéndase, estos comités no pueden seguir siendo simple y sencillamente comités donde están representados cabilderos de las distintas industrias. Porque no hay nadie en estos comités viendo lo que está planteando Caraballo Cueto, la totalidad de la economía desde el punto de vista técnico, empírico, no como un representante que se sentó en el comité para tener el oído del gobernador e insistir en lo que le conviene a su industria y no necesariamente al país como colectivo. Y lo otro que plantea Heidi Calero, la pregunta es, cito directamente, ¿es ese dinero o ese dinero para qué lo quiere el gobierno? ¿Para estimular la inversión? ¿Para erradicar la pobreza? ¿Lograr mayor equidad social? Hay múltiples instrumentos que se pueden utilizar para alcanzar esos objetivos, pero el problema es que Puerto Rico debe tener un plan de desarrollo económico y adolece de ello. En efecto, ¿para qué el gobierno quiere meter su mano en el bolsillo del contribuyente? Esa es la pregunta que ella está haciendo ahí. Y es una muy buena pregunta. Porque no solamente debemos mirar el lado de los ingresos y pensar, el gobierno me cuesta tanto, tengo que aumentar lo que el gobierno capta en contribuciones. Deberíamos preguntarnos también, ¿en qué estamos usando el dinero que ya capta el gobierno? Y de esa manera preguntarnos si todo ese gasto es necesario. Y les puedo adelantar que no lo es. Hay muchas cosas que podrían cortarse y de tal forma no tener que seguir aumentando las contribuciones a la gente. Y por último, me parece que hay un planteamiento aquí de Marta Quiñones, que en algún momento, ella también es economista, en algún momento fue presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, plantea, y esto es lo bueno de tener diversidad, ella dice, el comité asesor lo componen 15 varones, lo que también ha levantado cuestionamiento. En otras palabras, en un país donde más del 50% de las contribuyentes son mujeres,
No hay una sola mujer. No hay diversidad en ese comité que ha convocado el gobernador. Son todos representantes varones de sectores industriales, de gremios, que están ahí para representar sus intereses. Y si ese es el propósito, pues evidentemente va a quedar fuera la representación de los intereses de las mujeres. Y yo creo que eso es importantísimo que se considere. Igual que debería haber un representante de los trabajadores también. Y no solamente los trabajadores del gobierno, los del sector privado, para que se representen esos intereses. Y un representante, si es que va a ser simple y sencillamente un comité de representantes de la clase media. Porque sí, hay otros sectores fuera de los que siempre se consultan, tanto para las decisiones gubernamentales como para las entrevistas en los periódicos y en los medios radiales y televisivos. Planteamientos importantes. De nuevo, la reforma contributiva va a ser de las decisiones más trascendentales que se tomen durante este cuatrienio. Y les planteo estos puntos simplemente para que le sigamos la pista a esta discusión y tengamos una conversación, un diálogo que realmente redunde en un beneficio público, en el bien común para Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días, Armando. ¿Cómo te fue? Saludos. Me fue muy bien. ¿Y cómo te fue a ti? Tú eras la que tenías como una cena. No, yo siempre, esto de que tenemos un ritual de ordenar siempre una paella. Es un ritual, sí, y le damos obviamente la bienvenida a nuestro hijo, pero entonces, nada, ¿sabes por qué? Porque el día de esos días especiales, San Valentín, el Día de las Madres, es mejor ir antes o después. Porque ese día es el día peor para tú ir a un restaurante, sí, demasiado el cupo, mucha gente, y entonces no es por nada, pero algo siempre falla, o es en la atención, o es en la cocina, pues por el volumen de trabajo que tienen todos estos seres humanos, que no son máquinas, que atienden obviamente las mesas, atienden las cocinas. Y pues ese día yo me evito esos malos ratos y entonces voy, porque a mí me encanta, el único quizás lujo que nos damos mi esposo y yo, es ir de vez en cuando al restaurante, nos encanta. Y eso, ¿verdad? Y tomo muy en consideración la labor que hace ese sector de la producción en este país, el sector del servicio. Así que en eso, pues nada, la pasamos muy bien. Pero vi que hubo la protesta de los trabajadores de los restaurantes, los meseros. Y pues también escuché la reacción de los diferentes patronos. Vi que escuché lo que dijo Mateo Sidre como líder de Azores, de los dueños de restaurantes. Y tengo que decir que me solidarizo con los trabajadores de los restaurantes. Se parte de la premisa de que no fueron muchos, pues porque es que no hay la necesidad. Y eso no es cierto, que estamos hablando de que esto no es, por ejemplo, una empresa que tiene miles de empleados. Estamos hablando de que es muy fragmentado ese sector y que los empleados temen perder su trabajo. Un día que falten es un día menos en la frágil, ¿verdad?, ingreso que llega. Y aunque entiendo que sí puede haber casos de gente que gana mucho más del salario mínimo, partiendo con la base de los 2.35, es que creo que es 2.35 centavos. 2.13 no era. Bueno. 2.13, a lo mejor estoy aumentando, bendito. Para que entonces lo complete la propina, pero esos son... volvemos como al día de ayer, son temas anecdóticos porque aquí no hay un estudio real de esto y presentar las W2 de las planillas de los trabajadores de los restaurantes, cuidado con eso. Y lo traigo, bueno, esto también es anecdótico, pero esto es real, esto pasó en un tribunal federal aquí. Conocemos el caso de este dueño del restaurante que le daba un cheque a sus empleados y una vez lo cambiaban le tenían que devolver dinero
¿eh? Y entonces, si no es porque un valiente de los trabajadores que se cansó del abuso llevó el caso al Tribunal Federal, o sea, a los federales, y le hicieron cargo y de hecho fue un caso que reseñado en los periódicos. Le dieron instrucciones al dueño del restaurante a no tomar represalias con sus trabajadores y a no dirigirles la palabra siquiera porque, o sea, para evitar fricciones, porque ellos son testigos contra él, su esposa, que eran los dueños del restaurante. De hecho, el restaurante cambió de nombre, pero sigue ahí, es en Atorrey. Y lo que te quiero decir es que hay 1000 modos de tú engañar. Y no digo con esto que todo el mundo engañe ni que todos los dueños del restaurante engañen, pero una vez se cierran las puertas del restaurante para, ¿verdad?, ajustar lo que es la compensación en términos de propina, solo el patrono o la patrona y los empleados saben lo que pasa allí y muchos de los trabajadores no actúan ni van al Departamento del Trabajo como les pedía Sidre, pues por temor a represalia. Así que... Mira, yo creo que hay que desmenuzar cuál es el argumento que se está planteando aquí de lado y lado. Y hay que pensar también en el consumidor, porque también estamos en un momento donde hay mucha inflación y esto también va a tener un efecto sobre la inflación. Claro. El argumento es que los meseros no están recibiendo de compensación al menos $8.50 la hora. Como mínimo, yo creo que ese no es el argumento. Yo creo que ese no es el argumento porque entre una cosa y otra yo creo que sí llegan al 8.50. Están diciendo, yo quiero más estabilidad en cuanto a mi salario también, porque la parte de la propina es demasiado variable. Un día puede que sí, me echa al bolsillo 200 pesos, otro día puede que no me echa al bolsillo ni siquiera 15 pesos. Entonces, pues yo creo que ahí hay un planteamiento que hay que analizar. Otro elemento que hay que analizar es cómo está funcionando este tema de las propinas en los restaurantes con las maquinitas de tarjeta de crédito que te traen y que ya tienen el 18% sí, como el mínimo, ¿no? Porque hay muchas maquinitas de esas que sí, dice un botoncito que tú puedes modificar la cuantía de la propina, pero tú tienes al mesero ahí aguantándote la máquina. Sí, es una presión psicológica. El recibo, y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a decir, no, espérate, el servicio no fue muy bueno. Entonces, pues, por otro lado, si tú aumentas el salario, los restaurantes van a tener que aumentar también el costo de los platos. Eso no lo despinta nadie. Sí, es cierto. Y entonces, la propina sobre el plato más caro también va a ser más alta. O sea que al final del día, el que acaba pagando esto, estemos claros, es el consumidor. Pero el consumidor subsidia al dueño del restaurante que quiere tener abierto un restaurante. Porque ahora te digo yo, claro, yo no puedo sentir que, ¿verdad?, que de algún modo yo auspicio la servidumbre casi esclava. Y yo sé de restaurantes, no ya ni siquiera en la mesa, en las cocinas, los lavaplatos que pasan la decaín. Yo conozco uno particularmente. Casi raya en explotación, pero esas personas, con la vulnerabilidad que implica para ellos, ¿verdad? Librarse los días, bregar, agenciar por la subsistencia, porque son salarios de subsistencia, pues no se quejan más en el plano personal, cuando hablan contigo y se quejan, ¿no? Pero de verdad, yo creo que aquí también partir de que lo que se cobra en el condado es lo mismo que se cobra en la montaña, en un restaurantito, ¿verdad?, de la montaña, pues son cosas distintas. Yo creo que no podemos aspirar a que la riqueza de uno se cimente en la, ¿verdad?, en la explotación de otros. Y yo creo que en este caso, pues, no es que le suban excesivamente si se sabe que ¿cómo diríamos? Lo que estamos hablando de las propinas, pero elevar un poco más. De hecho, en Estados Unidos se está dando. Y creo que si queremos tener empleados en los restaurantes y tenerlos abiertos, los dueños, pues tienen que pensar en retenerlos. Punto. No, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos, para que estemos claros, es la eliminación de la propina. Sí, porque se está regularizando la entrada. Exacto. Eso es lo que te quiero decir. Si seguimos con el subsidio que tenemos nosotros, los consumidores, a los dueños de restaurantes, porque eso es la propina, un subsidio al dueño de restaurante, para que no tenga que sacarlo de su bolsillo. Ahora me pregunto si los meseros quisieran que se eliminara la propina. Pues no sé, pero alguien debe estudiarlo porque entonces nos quedamos en lo anecdótico, ¿verdad?
No, yo estoy de acuerdo. Yo lo que estoy planteando es, yo creo que hay que analizar esto en todas sus dimensiones y sí, hay una conversación muy interesante que se está dando a nivel de Estados Unidos sobre el mismo concepto de la propina, el hecho de que es una gratuidad, tú sabes, que la gente decide si la da o no, en teoría, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa conversación deberíamos tenerla y realmente desmenuzar todos los puntos de análisis. Uh-huh. Yolanda, ¿sí? Tenemos que irnos a la pausa. Madre mía. Pues claro. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda Vélez Arcelay. Oye, Sol y playa. Sol y playa. Bueno, ya habíamos visto un atisbo, Armando, porque el día de ayer, pues, el juez Quiñones Portalatín, pues finalmente falló en contra de la Junta de Condóminos de Sol y Playa, que había querido que no entrara, ¿verdad? Que no, decía que no había jurisdicción o que no asumiera jurisdicción el juez. Y el juez lo declaró en rebeldía porque no participaron en la vista en donde pudieron haber presentado evidencia a favor de ellos, donde pues hubiese sido un juego, ¿verdad? Como diríamos, justo, de que cada parte pudiera exponer sus planteamientos. Optaron. Que entiendo, para ir sobre ese punto por un momento, Yolanda, uh-huh, como es un tema un poquito técnico, uh-huh, ellos lo que están planteando es que la decisión de la Junta de Planes se apela al tribunal apelativo, ¿verdad? Sí, el proceso administrativo es que las decisiones de las agencias tú las apelas uh-huh al apelativo. Sí, no, porque para los efectos la Junta de Planes es como cuasi judicial, sí, casi un poco lo que implica, ¿no? Bueno, que sería una adjudicación. Por eso tenían una adjudicación de la agencia, sí, y esas adjudicaciones de la agencia no van al tribunal de primera instancia, sí, en teoría, sino sí, que van al tribunal de apelaciones, y por eso ellos comparecieron. Había un abogado, una abogada. Sí, Porrata Doria. Aquí, pero estamos aquí para decirle, sí, que no vamos a comparecer porque no reconocemos, sí, sí, la jurisdicción del tribunal en este caso. Sí, el tribunal lo declaró en rebeldía y entonces, ordenó la demolición de la piscina, el jacuzzi, el gaseo, que no es solamente una piscina, ¿verdad? Es todo un entorno recreativo. Y entonces encontró, y lo importante aquí, lo sustantivo, es que tenía impacto ambiental significativo en la zona, que 12% estaba en la zona de alto peligro por marejadas ciclónicas y un 2% en área protegida por su valor natural. Y algo muy interesante, y es que importante, refirió al ingeniero Enrique Santiago Arroyo al Colegio de Ingenieros por certificar que sí cumplían con la reglamentación de la Junta de Calidad Ambiental. Y aquí el Colegio de Ingenieros también tiene que ponerse para su, ¿verdad? Para sus zapatos. Ellos alegan que ya están investigando, pero vamos, que no veo como que mucha velocidad en este asunto. Y aquí es importante la representación que se hace como profesionales y el peritaje. Si tú haces algo que, oye, que va en contra del interés del bien común y de la misma seguridad, algún tipo de consecuencia debe haber, y es bueno que se haya referido el caso del ingeniero. Habrá que ver si hay consecuencias, ¿no? Pero también es bien importante que aquí la oficina de permiso, porque ya anteriormente habíamos hablado de que el haber colocado esa dependencia que antes estaba separada, que era autónoma, colocarla bajo desarrollo económico, fue esa oficina la que aprobó el permiso sin documento, ¿verdad? Sin los documentos requeridos y por el reglamento del 2019. Tampoco cumplió con los reglamentos de recursos naturales. Así que creo que hemos perdido como sociedad al colocar esa dependencia dentro del desarrollo económico, porque la prioridad no es entender el entorno de una isla en momentos en que arrecian tantos peligros como el cambio climático, y que hemos vivido ya la zozobra de María, de muchos otros asuntos, ¿verdad?, que nos han afectado, y que entonces la prioridad sea el desarrollismo sin ton ni son y sin, ¿verdad?, sin ningún tipo de justificación, pues obviamente nos preocupa. Y creo
que aquí se abre un escenario bien importante en momentos en que hay un comité asesor del gobernador diciéndole hagamos una moratoria en las costas para revisar, no es para detener absolutamente, porque hay situaciones que urgen cambio, pero para revisar y respirar y ver qué es lo que se está haciendo mal, que hay mucho que se está haciendo mal. Puede haber cosas que se están haciendo bien, pero hay que revisarla para evitar riesgos al sector humano, ¿no? Y esto, yo creo que el alcalde de Dorado debe abrir los ojos, ¿verdad? El alcalde de Dorado y, otros que aspiran a ser alcaldes en Dorado, como Tatito Hernández, porque aquí hay unos discretos encantos del poder. Si te das cuenta, los tuve, y Prisa, que esta organización, Prisa Group, pues tiene, ¿verdad?, reclutado al talentoso hijo del alcalde en áreas de finanzas y contabilidad. Él es legislador municipal. Pues estas cosas, y más los donativos, ¿verdad?, estas cositas matizan el hecho de que el alcalde dice que él no va a gestionar nada para la cuestión esta del acceso a las playas. Creo que este movimiento está creciendo y no pueden pasarlo por alto. Creo que hay una conciencia mayor entre jóvenes. Quizás los jóvenes que éramos nosotros no estaban tan alerta o masivamente, pero aquí hay un sector bien alerta y que se comunican rápidamente por las redes sociales. Y creo que la acción que ya se está moviendo de la ACLU, la Unión de Libertades Civiles, que está tratando de hacer respetar el deslinde de las aguas, las marejadas más altas, que es para evitar el riesgo a los seres humanos, esto va a ir en escalada. Así que yo creo que deben poner el ojo y atender los reclamos, no esperar que se les llene el cuarto de agua. Mira, el caso de Sol y Playa, la verdad que era uno de esos que hiere la retina. No había que ser un experto necesariamente en materia para uno llegar a la conclusión lógica de que si tú estás reconstruyendo una piscina que ya en una ocasión se la llevó un fenómeno natural, un huracán, pues que volver sobre lo mismo sería un error. Y ni siquiera es lo mismo, es algo más no es restablecer lo mismo. Pero aún si fuese únicamente restablecer lo que había ahí, sí, claro, sería un error. Sería un error. Una temeridad. Y claro, temeridad. Y yo creo que hace bien el país, como tú planteas, en reevaluar todo este tema de las construcciones en las costas. Y tengo que insistir, no solamente en las costas. Oye, claro. En todo el país, donde haya un terreno no impactado, deberíamos realmente reconsiderar si hace falta otra urbanización más, cuando en Puerto Rico hace apenas 20 años habían 3.8 millones de habitantes y que yo sepa, ese 500,000 de habitantes o 600,000 personas que se fueron del país no vivían en la calle. Vivían en alguna estructura. Por tanto, hay allá afuera un montón de estructuras vacías. Que nos gritan todos los días, nos dicen, aquí estamos, miren lo que está pasando. Entonces, ¿por qué esas estructuras no se pueden dedicar precisamente a una rehabilitación para proveerle hogares a familias nuevas que se vayan formando, claro, o para atender la demanda que hay allá afuera? Porque siempre va a haber alguna demanda para residencias nuevas, ¿no? Tú puedes tomar un edificio viejo y hacer ahí una residencia nueva, remodelada, en perfectas condiciones. Y yo creo que eso tenemos que mirarlo con mucho detenimiento, porque seguir impactando terrenos tiene efectos sobre nuestro ambiente, además tiene efectos sobre la economía del país. Tú sigues construyendo casas donde no hay tanta demanda y está bajando el valor de la casa tuya y la casa mía. Sí. Y quien único acaba beneficiándose no es ni siquiera la industria de la construcción. Lo que pasa es que aquí confundimos industria de la construcción y especuladores de terreno. Así es. Y muchas veces van de la mano, pero una cosa es el que construye, el contratista, otra cosa es el que tiene una ganancia potencial en un terreno que adquirió para en algún momento hacer 200 casas. Bueno, pues en este momento, ¿a Puerto Rico le hace falta esas 200 casas? No. Pues además, amén de lo que has dicho, es el seguir insistiendo en impactar terrenos no tocados cuando hay tanto excedente a la vista de todos nosotros.
no es tampoco inteligente porque estás colocando a los desarrollistas al frente y la Junta y los sistemas de planificación del país detrás. Entonces estás estresando el sistema de infraestructura. Tenemos un sistema de infraestructura de acueducto colapsando, que no da para las áreas, los cascos, ni siquiera para los cascos urbanos y las zonas de urbanizadas ya. Y queremos seguir tirando tubos. Queremos seguir tirando tubos donde nos diga un desarrollista que le importa un pepino que después cuando ponga el último tubo allá en la última urbanización, el agua no llegue aunque tenga el tubo. Entonces, o que estreses a los que ya estaban allí de por décadas a otras urbanizaciones a cambio de darle agua o a un campo de golf que se traga todo el agua o a un desarrollo de un centro comercial que ya prácticamente deberían ir cerrando porque con Amazon y todo lo demás, esto ya mismo habrá que ver quién diablo apaga la luz al final, ¿verdad? Pero todo esto tenemos que pensarlo, dejar de estar actuando y luego tratar de remediar, porque ahí está el problema. La deforestación nos provoca que llegue el agua más rápido a las zonas bajas, el seguir tumbando de troche y moche, ese es un problema que tenemos que ya acabar de entenderlo. Aquí falta planificación. Terrenos permeables que le tiramos una torta de cemento por encima, donde antes habían 2 cuerdas para absorber la lluvia, ahora solamente hay una cuerda. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Se nos inunda la otra cuerda, pero nada. Pero eso es un problema también, Armando, de lo que es el modelo de que nos metieron en la cabeza durante la época de desarrollo, de verdad, de las manos a la obra, de creer que el cemento es progreso. Sí, la gente cree que tú tienes que meter cemento donde quiera. Ves algo verde, tienes que meter cemento porque eso es progreso, es un disparate. Y ahí está. Bueno. Yolanda, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigas y amigos, hoy es martes y todos los martes contamos con nuestro corresponsal desde Washington, Federico de Jesús, así como el ex senador José Nadal Power. Hoy también contamos con nuestro analista de política internacional, el ex catedrático y ex rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino. Oye, que la cosa está bien difícil, por lo menos en la narrativa de los que están participando en los diálogos, ¿verdad? Con esto de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, porque, vamos, Europa está ahí mirando en la bola de ping-pong sin entender muy bien lo que está pasando. Bueno, vamos a hablar también con César Borges. Él es del sector de la ganadería porque están pasando situaciones con los comedores y con el gobierno, los comedores escolares, el gobierno. De esto hablaremos más adelante. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, saludos a nuestro corresponsal desde Washington, Federico de Jesús. ¿Cómo está, Federico? Federico, buenos días, Yolanda. ¿Estás ahí? Qué bueno, qué bueno. Estoy aquí. ¿Cómo está el frío por allá? Pues estuvo nevando este fin de semana por acá, pero está más bajo control hoy. No podías, con el frío te moviste para acá, para el trópico, qué bueno. También está por ahí José Nadal Power, que está en el trópico, o a menos que se haya movido para el frío. Saludos, José. Saludos, Yolanda. Ciertamente en el trópico. Te voy a decir una cosa, tiene unas ventajas maravillosas. Tú no tenés que estar andando con bufanda, guantes, abrigo, sombrero, media. Bueno, es que yo, de verdad, yo no me llevo con el frío. Pero bueno, Federico, mucha agenda de discusión el día de hoy. Cuéntanos, ¿por dónde nos vamos hoy? Porque están pasando cosas, vamos, desde el frente doméstico hasta el frente internacional, pero vámonos por lo doméstico primero en el caso de los Estados Unidos. Bueno, pues ¿por dónde quieres empezar? Mira, quizás, bueno, aparte de que han pasado cosas con Trump y sus finanzas, me hubiese gustado, vamos a empezar con Alexandria Ocasio y después hablamos de Trump, porque hay un artículo muy interesante de Alexandria Ocasio pidiendo a Biden que de algún modo reanime la agenda social y que lo haga por decretos y por partes, ¿no? Como sabemos, Manchin, ella ya da por perdido la gestión con Manchin y Cinema,
y parece que está muy preocupada de que no se avance en el ámbito social. Cuéntame. Pues ella sí dio una entrevista de la más interesante en el New Yorker, hablando de que Biden debería de, por orden ejecutiva, retomar parte de la agenda que se quedó pendiente en el Congreso. Ha habido muchísimo más consenso entre los demócratas del Congreso de que Biden tiene la autoridad de perdonar $50,000 por orden ejecutiva de los préstamos estudiantiles. Eso, pues Biden piensa que él solamente tiene la autoridad de hacerlo hasta 10,000, pero la realidad es que no ha actuado, y pues cuando queda menos de un año para las elecciones congresionales y con un partido demócrata que piensa que pudiera perder las elecciones, pues la urgencia es grande, y yo creo que pues en eso de los préstamos estudiantiles, el tema ambiental, y sin hablar obviamente de los créditos contributivos para las familias y otras cosas, pues los demócratas se están preocupando de que no van a poder impulsar lo que le queda de su agenda. Esto de los préstamos estudiantiles, ¿verdad? Es importante porque muchas personas aquí en Puerto Rico hicieron estudios, obviamente también hicieron préstamos, y en Estados Unidos el nivel de endeudamiento de los jóvenes que han estudiado es tal que es preocupante. O sea, prácticamente sin haber comenzado ni siquiera a ejercer sus carreras, ya deben un montón de dinero, y eso inmoviliza y crea un problema también de que lo primero que empiezan a ganar es para pagar deuda. O sea, una sociedad que sus jóvenes viven desde ya el saque para pagar deuda. ¿Qué te parece, José? Mira, es un problema bien grave. En Puerto Rico también existe, ¿no? Los jóvenes que se gradúan de universidades privadas, sobre todo, terminan con unas deudas bastante grandes. Y parte del problema es que desincentiva el estudio de carreras que no son muy lucrativas luego de uno graduarse, ¿no? Gente que a lo mejor tiene interés en la literatura, en filosofía, pues dejan de estudiar esas carreras y escogen unas que a lo mejor no les interesan mucho porque son más lucrativas para poder pagar el préstamo después. Y eso pues tiene también un efecto entonces en la diversidad, digamos, intelectual de la sociedad, de conocimientos, y yo creo que sí, que urge a tomar acción sobre esto, porque es un modelo que está haciendo daño a la sociedad, mucho más allá de la mera deuda, ¿no? De hecho, es comparable lo que está pasando en Estados Unidos con algún modelo de éxito en sociedades como, por ejemplo, las nórdicas europeas. Es comparable, o sea, los estudiantes en sociedades donde el éxito, de académico y el éxito de la propia sociedad se cimentó en endeudamiento de los estudiantes. Pregunto, ¿alguno de ustedes sabe? Porque yo creo que no creo que ni en Noruega, ni Finlandia, ni en Suecia, ni bueno, en muchas partes de Europa, ese modelo no es aceptable, ¿verdad? No, lo que pasa por lo es que menos en Estados Unidos que conozco son, sí. Perdón, dale, José. Sí. José. No, yo por lo menos lo que conozco son en los casos, por ejemplo, en España, donde estudié. Allí, pues hay unas universidades privadas, pero tienen una subvención siempre, los estudios. La gente no sale con estas deudas gigantescas. Hay unos programas que sí, que son costosos, pero son los menos, ¿no? Lo que es la licenciatura ya, o hasta hacer un doctorado, tiene unas subvenciones parecidas a como es aquí en la Universidad de Puerto Rico. Se paga aún menos, yo creo, allá, pero no es este problema de las carreras tan costosas, ¿no? Como en Estados Unidos. Federico, sí. No, que en Estados Unidos pues obviamente está el modelo público y el privado, en el que el privado pues obviamente es costosísimo, pero cada vez más la universidad pública en Estados Unidos es carísima. Esa era una de las peleas con la Junta de Control Fiscal, que ellos decían, bueno, pero si se parece a Estados Unidos, y mucha gente, pero es que precisamente eso no es lo que queremos, porque es carísimo. Y en Inglaterra, pues aún las universidades privadas pues no pueden ser de mayor costo que las públicas, y eso es una manera que ellos tienen allí de nivelar el costo. Así que nada, pues hay distintos modelos en muchos países, pero en Estados Unidos se está convirtiendo demasiado insostenible
e inaccesible. Y fíjate, bueno, para nosotros que tenemos el cuestionamiento, los planteamientos de la Junta hacia la universidad, el día de ayer, creo que fue ayer, John Villamil, de Aspira, ¿verdad?, insistió en una entrevista que le hizo Benjamín Torregotay, creo que fue, en que los Dreamers, de algún modo los Dreamers y los 1.5 millones de jóvenes indocumentados que viven en Estados Unidos, por lo menos hay 700,000 que son parte de DACA, de algún modo deberían mirar hacia Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico como una opción y que el sistema fomente eso. Aquí estamos perdiendo población. Aquí estamos aumentando costos quizás en la universidad, pero aún así, en comparativas con Estados Unidos, puede ser una opción para inmigrantes que ya echaron su suerte porque nacieron en Estados Unidos, pues no tienen la culpa de que sus padres pues entraran de modo ilegal. Entonces la situación de ellos podrían mirar a Puerto Rico como una opción, y Puerto Rico necesita población, estamos perdiendo población, hay unos vínculos de hispanidad, de hablar, ¿verdad? Muchos de ellos español, algunos no hablan español, pero visualizar esto como una opción de algún modo de que nos enriquezca. ¿Qué te parece, Federico? Pues a mí me parece excelente la idea. Eso, él revivió, yo conozco a John desde hace varios años, cuando él estaba en Aspira antes de irse la segunda vez. Las universidades públicas y privadas de Puerto Rico hicieron un consorcio que se llamaba Campus Puerto Rico. David Bernier era el secretario de Estado en ese momento, y la idea era atraer, ¿verdad?, estudiantes hispanos de Estados Unidos que por el costo, que porque la educación es español y el clima y demás, quisieran estudiar en Puerto Rico, y traer estudiantes latinoamericanos, ¿verdad?, que porque la licenciatura en Puerto Rico tiene una acreditación de Estados Unidos y de nuevo pues es en español, pues pudieran atraer estudiantado y obviamente compensar por la migración. Yo creo que Puerto Rico se beneficiaría enormemente de eso. Sí. El mercadeo, ¿verdad?, era de destino único, ¿verdad?, de mercadeo académico. Y en el caso, ¿verdad?, de Puerto Rico, ¿verdad?, que necesitaríamos quizás unos ajustes en las visas para traer más estudiantes latinoamericanos. Quizás el modelo de Guam, que tienen unos waivers, unas dispensas de visa, ¿verdad?, para que puedan venir nuestros hermanos de otros países, pudiera ayudar a echar para adelante la economía y que las universidades no se queden sin matrícula. Así es. De hecho, hay que retomar, y recuerdo que fue cuando Obama, el vicepresidente en la Cumbre de las Américas, habló expresamente de la Universidad de Puerto Rico en la Cumbre de las Américas, tratando de fomentar eso mismo, de lo que tú mencionas, de que se mueva un sector joven en búsqueda de estudios en universidades de Estados Unidos, y para los efectos, pues Puerto Rico es Estados Unidos, ¿no?, para los efectos jurisdiccionales. Y entonces recuerdo que Bernier desarrolló el proyecto Campus PR. Así que es un punto que deberíamos de algún modo reavivar y revivir, mejor dicho, y en este caso, no sé, creo que se junta una cosa con la otra y que puede ser beneficiosa para ambas partes. Pero Alexandria Ocasio, volviendo a Alexandria, hizo unas expresiones muy interesantes sobre la cuestión de la democracia en los Estados Unidos, y cómo, aun cuando se precien de ser una democracia, eso se está perdiendo con los proyectos de leyes electorales que hay en los estados, tratando de frenar que lleguen a los centros de votación los afrodescendientes, y que han hecho diferencia en las elecciones pasadas. Esto suena interesante. Ella lo plantea así, ¿no? Ella dice que tiene que darse de algún modo, mover a nivel del gobierno federal. ¿Qué posibilidades hay de lograr algo, ya sea o por la vía de la cuestión de lo que ella está planteando de la agenda social, y la cuestión esta de tener el avance en los estados de antidemocráticos? Porque ella dice que hay una masa crítica política ahora mismo ya que ha tomado control o sea, los blancos racistas están tomando control en el discurso y buscando que el control del sistema.
para frenar la democracia. Federico. Bueno, la congresista tiene toda la razón. Ella está señalando un problema, ¿verdad?, que no solamente se limita a las legislaciones para limitar el derecho al voto de algunos grupos como los afroamericanos, los estudiantes también, exigiéndoles ciertas identificaciones y también limitando el voto temprano, pero se va más allá. Hay legislación en estados como Georgia y otros que le daría a las legislaturas estatales el poder de revocar los resultados electorales en el caso de las elecciones presidenciales y enviar delegados alternos al colegio electoral. Eso sentaría un precedente nefasto, que una legislatura estatal revocaría una elección. O sea, estaríamos hablando de, antes, en los 1800, las legislaturas estatales eran los que elegían los electores, no el pueblo. Así y regresar a esos años sería los patricios. Sí, así mismo. Exacto. José. Pues mira, ciertamente es una preocupación, ¿no? Todo lo que es el gerrymandering, que es el diseño de los distritos de manera acomodaticia para favorecer a ciertos grupos sociales, el tema de restringir dónde se vota, ¿no? Porque eso trae un problema de acceso a ciertos grupos minoritarios, muchas maniobras que están haciendo, sobre todo por grupos republicanos, para impedir que minorías raciales puedan votar, porque se identifican tradicionalmente con el Partido Demócrata. ¿Qué se puede hacer? En este caso, no veo otra opción que no sea una legislativa de parte del Congreso, porque el Supremo de los Estados Unidos, cuando llegue algún caso ante él, pues tome acción. Lo veo poco probable eso. Pero aquí Biden no tiene mucho que hacer desde el punto de vista de órdenes ejecutivas, ¿no? El poder ejecutivo no llega tanto porque estamos hablando de leyes estatales, de constituciones estatales, donde él pues no tiene injerencia. Y pues entiendo el planteamiento de Ocasio, todo el mundo está muy preocupado con esto, pero con el bloqueo que ahora mismo hay en el Congreso por parte de los republicanos, y la disidencia de Manchin, etcétera, pues es muy difícil que se pueda hacer una reforma inmediatamente. No lo veo ocurriendo. Okay. Pero bueno, nada, quería traer esto porque obviamente es un asunto que se está discutiendo, que hay mucha tirantez dentro del mismo seno del Partido Demócrata, los que son progresistas, los que son más conservadores, Manchin versus Alexandria Ocasio. Alexandria Ocasio, ¿tiene posibilidades de prevalecer en una primaria 2024 con Gillibrand? Federico. Bueno, ella... también se había rumorado quizás que este mismo año pudiera retar al propio Chuck Schumer, que pudiera enfrentar primarias este año y va para la reelección. Ella ella es una contendiente poderosísima que tiene la capacidad de recoger dinero por internet, que no depende de grandes donantes para sus campañas, y obviamente tiene lo que todos los políticos quisieran, el name recognition que ella tiene, pero obviamente también es controversial, o sea que una candidatura de ella no sería verdad una cuestión sencilla, pero definitivamente sería interesante y tendría los recursos para poderlo hacer. Okay. Ahora tenemos que tocar obviamente a Trump, oye, porque están pasando cosas alrededor de Trump. Previo a las acciones que está tomando la compañía que verdad, de contabilidad, antes de eso hubo un escarceo ahí entre Mitch McConnell, la gente de Mitch McConnell y la gente de Trump por la comisión que está investigando lo del 6 de enero. Eso podría escalar de que sea de verdad, de que pueda erosionar la base del Partido Republicano, la discusión entre quiénes son republicanos, quiénes no. ¿Qué te parece? Bueno, ha escalado, pero la segunda parte de erosionar la base es distinta. Ha escalado en el sentido de que luego de que el Partido Republicano aprobara una resolución diciendo que lo que sucedió el 6 de enero es discurso político legítimo, no un golpe de Estado intentado violento, o sea, discurso político legítimo, y criticaron a los dos congresistas republicanos que están en la comisión del 6 de enero. Obviamente, pues Mitch McConnell, obviamente no, sorpresivamente, él salió y dijo que no, que eso fue un ataque violento y criticó a su propio partido. Y este fin de semana, salieron
reportajes de que Mitch McConnell está trabajando tras bastidores para que en el reclutamiento de los candidatos republicanos al Senado no se cuelen en primarias candidatos trumpistas que el presidente pudiera apoyar para retaliar contra Mitch McConnell, que pudiera amenazar un potencial regreso de los republicanos a la mayoría del Senado. O sea que Mitch McConnell sonará patriota, ¿verdad? Y que se enfrenta a Trump, pero él ha sido muy tímido y si se enfrenta lo hace para su sobrevivencia política, no porque necesariamente sea el hombre del paladín de los principios, pero la realidad es que el Partido Republicano apoya esa resolución unánimemente y sin debate por el control tan acérrimo que tiene Trump sobre la base y las estructuras del Partido Republicano, lo domina casi totalmente. Bueno, es eso o morir en el intento, y en este caso hay muchos actos en la historia que son reseñados como actos de heroísmo y realmente son de salvación individual, como la de Mitch McConnell, pero ¿qué te parece, José? Mira, la gran pregunta que yo mismo me hago, ¿no? Y sé que se ha escrito sobre esto, se ha discutido, es dónde están los votantes republicanos tradicionales. Sí. Porque el partido se ha radicalizado bajo Trump, por culpa de Trump, le tienen pánico, ¿no? Los líderes, pero el elector se ha radicalizado también, está apoyando esto, está en un limbo político. Cambió el perfil del republicano. Por eso, la pregunta es si el elector cambió junto al partido, o si esas personas simplemente se ven sin opciones políticas ahora mismo y el Partido Demócrata tampoco les está hablando. El republicano. Bueno, el demócrata, porque sería el que... para coquetearle. Para coquetearle, claro. Sí. Exactamente. Estamos hablando de un partido que, pues, el que conocimos durante décadas, pues ya parece que no existe, ¿no? Oye, bueno, hay que darle crédito a Trump de que ha expandido la base del Partido Republicano, porque él logró que 10 millones de personas más votaran por él en el 2020. Que se movilizaran a las urnas. Yo no sé si hay cruces también de demócratas que estaban que son tipo Cinema y Manchin moviéndose al Partido Republicano y volviéndose republicano. No sé si eso se está dando, pero no hay duda de que ahora mismo el Partido Republicano, los conservadores o los que son los tradicionales republicanos tienen que hacer algo o mueren en el intento, porque ya el partido se lo están sacando se lo están sacando de los pies los trumpistas. Ahora, lo que pasó en Nueva York con la firma Mazars, Federico, cuéntanos. Pues la firma que llevando la contabilidad a Trump por los últimos 10 años, básicamente decidió que no podía dar fe sobre la veracidad y legalidad de esos números por los últimos 10 años y dijo que había un conflicto de interés y básicamente votó a su cliente. Recordemos que Trump está siendo investigado por inflar artificialmente sus activos para esconder deudas y dejar de pagar impuestos en el estado de Nueva York, y esta declaración de su firma de contabilidad se da en ese contexto, y obviamente pues la firma esta de Mazars USA salió anoche en las noticias un excepto de una de las planillas que desde hace 10 años ya ellos la llevaban llenando a la organización de Trump, donde ellos decían que no habían podido auditar por completo ni podían dar fe del 100% de los números que estaban ellos mismos firmando de su cliente. Por Dios, Dios. Esto es sorpresivo. Yo no soy contable, pero yo nunca había visto una declaración como esta. Eso me suena a ¿cómo es? Sacar culum non pillare. Eso es lo mismo que Mitch McConnell ya lo ve pintado en la pared y tiene que salvación de la propia empresa. Yo no hay duda, ¿verdad? ¿Qué te parece, José, sobre eso? Sí, bueno, hay una investigación, obviamente, por parte de la Fiscalía de Nueva York contra Trump, y yo creo que ellos lo que están es haciendo un intento de salvar la firma, su reputación, su licencia, porque ellos sabían, entonces, claro, que Trump no les estaba ofreciendo información correcta en en los datos que le ofrecía a la firma para auditarle sus informes financieros. Y estaba inflando el valor de sus propiedades, inflando el caudal que tenía. Y claro, es verdad que la firma de CPA pues depende de lo que el cliente le provea. Pero también tiene que hacer lo que llaman en inglés un due diligence, ¿no? Claro. Un esfuerzo por lo menos mínimo,
de corroborar contra que la información en efecto es cierta, que no hay alguna falsedad o se esconda, ¿no? Que es lo principal que ocurre aquí. Información relevante para un estado financiero. Y ahora pues yo creo que esto ya ellos lo percibían, ya ellos estaban pues al tanto, pero es ahora cuando viene la investigación criminal que salen a rectificar, y yo creo que es para salvar su pellejo. Claro, no hay duda. Y salvarse de par de perjurio, me imagino yo, porque aquí lo importante es, ¿verdad? No mentir cuando te interrogan, y de seguro que ya, evidentemente, se salvaron, o por lo menos están salvando lo que quede, evitando el perjurio. Bueno, pues nada, quería preguntarle rápidamente, por lo menos, Federico, ¿cómo ha impactado la narrativa belicista, verdad? Porque ayer hubo un anuncio de que los que están en Bielorrusia, los estadounidenses que están en Bielorrusia, que abandonen el país. Ese estrés belicista se está palpando en las calles en Estados Unidos. Buena pregunta. Sí, obviamente la gente lo comenta, de la forma en que Estados Unidos lo está manejando, sacando la información de cada vez que hay un intento, de cuándo es que se va a invadir, etcétera, pues mantiene a la gente con estado de nervio, ¿verdad? Anoche salió que estaban retirando algunas tropas, pero que estaban aumentando unos ejercicios, y no sabe cuándo va a suceder, pues definitivamente tiene a la gente nerviosa, no porque necesariamente Estados Unidos se vaya a meter a la guerra, pero por el impacto económico que puede tener la vida de cada uno, y obviamente los que tengan tropas allí, si estuvieran en peligro potencial, pero yo no creo que Estados Unidos piensa que va a ir a la guerra el país. Bueno, nada, ya se está sintiendo en las calles también con el costo de combustible, todas estas cosas impactan acá, ¿verdad? Nada, vamos a estar hablando con Carlos Severino sobre esto. Gracias a ambos por primero tocar el tema doméstico. No quise abundar mucho sobre lo de Ucrania porque lo voy a tocar con Carlos Severino, los últimos acontecimientos, así que gracias a ambos. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con Carlos Severino en Política Internacional. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, esto de Ucrania y de Rusia y Occidente va una narrativa en escalada. Ahora se habla hasta de una fecha cierta. El propio presidente ucraniano Zelensky declara el 16 de febrero como un día de la unidad en Ucrania ante la invasión que él da por sentado en un momento dado que es el 16 de febrero, o sea, mañana o incluso pasado, pero el Consejo de Seguridad y Defensa lo ha negado, o sea, en el propio país hay un debate entre los foros de poder negando o afirmando, y le doy la bienvenida rápidamente a Carlos Severino para que hablemos de esto, porque esto no solamente en Ucrania. El discurso, la narrativa es un día para adelante y otro día para atrás en Occidente. Saludos. Sí, muy buenos días, Yolanda. Saludos. Parece que la política internacional y mucha de la política en todas partes, también interna, pues tiene una nueva característica, y es esta ambivalencia y esta falta de precisión y falta de proyección real de las cosas. Sí, y esto de Ucrania, pues es una cosa ya que ha llevado al punto de uno ni poder creer realmente lo que ha sucedido y cómo ha sucedido, cómo se ha podido construir una narrativa que a todas luces pues no tiene base ninguna en la realidad. Y quién realmente se beneficia de esto, ¿no? Como ya tú muy bien señalaste, pues mañana es el día de la invasión anunciada por el supuesto invadido. Claro, pues eso es como decía mi tía, y con su propia boca de comer lo dicen, ¿no? que mañana es una invasión, cuando absolutamente pues es absurdo. Es una cosa absurda. Mañana recibe el presidente Putin precisamente al presidente Bolsonaro en el Kremlin, y además esto que tú ya también mencionaste, de que el presidente Zelensky llama al Día de la Unidad, pero el Día de la Unidad tiene también un significado distinto. Un llamado a la unidad en un país que es multiétnico, pues un llamado a consolidar
la nacionalidad más allá de las diferencias étnicas. Entonces eso también pues puede ser visto como algo positivo en un momento que su popularidad está por el piso del presidente Zelensky, que la han destruido. Bueno, él ya estaba mal antes, pero con esto su popularidad ha caído muchísimo y sus posibilidades como político en el futuro se han precipitado casi al suelo. Entonces, pues, uno realmente no sabe. Lo que sí es cierto, y como te señalé ahí en el temario, es que uno comienza a ver que estas son cosas que uno llama locuras, pero en esas locuras hay cierto orden y cierta organización. Pues porque todos los pronósticos que hemos podido examinar indican que este año los Estados Unidos deben establecer un récord en producción de gas natural y las plantas de transformación de gas natural en gas licuado para exportación están en su máxima producción, las plantas de la costa este enviando precisamente gas natural a Europa. Y sucede, Yolanda, sencillo, que con la crisis que hubo en Europa, que quizás nadie sabía bien por qué había pasado, del costo del gas natural. Tú recordarás que eso comenzó en diciembre, la espiral de aumento en el precio, pues obviamente ha hecho más atractivo el que los europeos puedan comprar gas licuado de Estados Unidos, porque es más caro. Casualmente ha puesto al gas licuado de Estados Unidos en una forma más competitiva. Y ya se espera que este año pues logren una cuota de mercado que, si bien no será enorme, pero le puede minar un tanto la producción que se esperaba, que venía por el Nord Stream 2. O sea que todo esto está íntimamente relacionado, por eso es que es importante seguir los acontecimientos en su justa perspectiva y cómo se van entrelazando pues poco a poco, porque conduce realmente a poder entender mejor lo que está pasando. Pero, verdad, a mí lo que me asombra y me pongo porque es que no paro de ver los noticiarios, los telediarios, más allá de los de Estados Unidos, porque obviamente hay que entender que cuando hay postura de Estados Unidos, la prensa en los Estados Unidos, las grandes cadenas cierran filas, ¿no? Y los conglomerados informativos, bueno, que se sepa que parte también del aparato de fabricación de armas tiene también interés en el aparato informativo de los Estados Unidos. Eso es así. Eso es un sin duda alguna. Pero me llama la atención la presión que le están metiendo al canciller alemán, que pues prácticamente está recién estrenado, ¿verdad? Y casi lo están haciendo como si estuviese actuando como algo insolidario, el tratar de buscar avenidas diplomáticas, viendo que también Alemania y Europa se afecta con la cuestión esta del gas natural, porque obviamente pues Rusia es un proveedor importante. Entonces lo tratan como si fuese un enemigo de la solidaridad internacional. Lo estuve viendo, yo decía, caramba, un país que está velando por intereses de la población y de la propia Europa, ¿no? Lo que pasa, Yolanda, y es muy cierto lo que tú dices, es que están llevando a Europa, y es lo que hemos dicho, lamentablemente la Unión Europea es un gigante económico, pero es un enano político. La Unión Europea no tiene standing político internacional. Su política internacional es extremadamente vaga y tiende a ser va y viene. Pero entonces los líderes conocen muy bien de que el tema de los recursos naturales y el tema de algunas cosas como el gas, pues es importante para sus economías tenerlo al menor costo posible, y eso significa Rusia, ¿no? Entonces, es evidente también, por otro lado, que es difícil de ver porque no son cosas del día a día, pero aquí, como señalan muchos observadores que hemos podido examinar, personas que ven esto en términos teóricos y en términos de otros elementos, hay un temor grande en que esta circunstancia entrelace la economía de la Unión Europea con la economía rusa. Hay un temor muy grande de que eso ocurra, porque de ocurrir eso, Rusia es un país gigantesco, enorme, con una cantidad de recursos que precisa la Unión Europea, que tendría acceso a ellos ahora, ¿verdad?, de una manera, de una unión, de una forma preferencial. Y entonces eso significa, de acuerdo a las teorías más antiguas, que
parecen seguir teniendo gran vigencia de la geopolítica, pues indican claramente, como ya he dicho en otros momentos, que la Unión Europea junto con Rusia convertirían a Estados Unidos casi en una isla desierta en medio del mar. Para los intereses de Estados Unidos es importante frenar esa consolidación. A toda costa. Hay que evitar a toda costa eso. El problema que se tiene es que para que los europeos hagan eso, tienen entonces que perjudicarse económicamente ellos mismos, y eso es muy difícil que ocurra. Ahora, hay un detalle, y es que Ucrania no es cualquier cosa. Ucrania es uno de los grandes productores de uranio, de manganeso, de muchos, ¿verdad? Muchas materias importantísimas en un mundo que tiene, como las grandes potencias tienen tanto interés en esto, no es solamente Estados Unidos, también está China, está Rusia misma, ¿no? Y hay unos lazos reales, ¿verdad?, que hubo socioculturales de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. De hecho, ayer yo estaba viendo una columna que escribió Alomar, Dios mío. Cox Alomar. Sí, Cox Alomar. Y él, aunque él apoya ese lenguaje, esa narrativa belicista, él plantea, ¿verdad?, que en algún momento Putin se ha quejado de que cuando Boris Yeltsin manejó la disolución, ¿verdad?, cuando se manejó la disolución de Unión Soviética y Yeltsin entró, ¿verdad?, y se manejó la cuestión del territorio que le correspondía a las diferentes repúblicas, que se dio además en el caso de Ucrania, y hay un gran sector en esas franjas de frontera que son rusos, se sienten rusos sociológicamente. O sea, los modos como se teje el mapa artificialmente no desdibuja las realidades sociológicas y culturales, ¿no? Eso es un hecho trascendente que va a explicar muchos problemas y muchas tensiones ahora y en el futuro. Es un hecho de que 25 millones de rusos quedaron atrapados en la separación de la entonces Unión Soviética. Claro, las fronteras que había internas de la Unión Soviética fueron las que se quedaron como parte de nuevas repúblicas independientes, pero esas fronteras nunca pasaron por un proceso de demarcación, eso es la verdad. Por eso es que dentro de la misma administración pues se pasa de Crimea a Ucrania, pero obviamente eso no fue una decisión, no fue una decisión soberana, porque fue una decisión interna, que luego que hay la soberanía de la república, es que entonces Rusia dice, pero es que Crimea siempre perteneció a Rusia desde hace 200 años, y los ciudadanos de Crimea, más del 90% son rusos. O sea, hay que entender eso, y hay que entender también, ¿no?, que no se entiende mucho porque de eso no se ha hablado, que en Ucrania hay una guerra civil, y la guerra civil consiste sencillamente en que ha habido una avanzada de grupos radicales radicales nacionalistas de derecha que han intentado suprimir a través de leyes y han hecho incluso atentados en contra de la población rusa. Eso es la llamada unidad que está reclamando Zelensky. Bueno, eso es el grupo que apoya todo esto, que bueno, que hubo una marcha de fin de semana también, y que son 5,000 personas que hubo allí, en un país de 40 millones de personas. Es bueno recordar quién es Zelensky. Zelensky era el comediante que hacía parodia, no tenía ninguna experiencia política, y en televisión se hizo muy popular, y logró al extremo de que sorpresivamente barrió con un 70% las elecciones en Ucrania, pero ya de allá a acá, ¿ya cuántos años van? No va mucho, se ha deteriorado dramáticamente su popularidad, y entonces hay quien plantea que este lenguaje belicista es para algún ataque contra los separatistas en Ucrania. Sí, y con mucho temor, porque también debemos recordar, ¿verdad?, que no queremos hacer una disertación sobre la historia de Ucrania, pero en el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania que derrocó un gobierno democráticamente constituido, que rápidamente la Unión Europea reconoció, una cosa bien extraña. Hay intereses allí, es complicado, es muy complicado. Pues lo que tenemos que vamos a tener que dejar otros temas, ¿verdad? Porque esto de Ucrania nos ha tomado muchísimo. Gracias. Es fascinante. Carlos, sí, no hay duda. Gracias, Carlos Severino. Siempre. Y nada, en breve hablamos sobre agricultura. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Tenemos ya en línea telefónica a César Borges,
del sector ganadero de la Asociación de Agricultores. Y le damos la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está? Saludos. Saludos. Bueno, al día de ayer hubo una expresión de la organización en la que usted pertenece en que han señalado que Servicios Generales mantiene paralizada la adjudicación de subastas desde noviembre 22 del año pasado. Y esto tiene un impacto sobre los comedores y el Departamento de Educación, los comedores, la bandeja que reciben los hijos nuestros que van, yo digo nuestros en términos simbólicos, ¿no? Pero niños nuestros que van a las escuelas públicas a comer. Si no se ejecuta esa subasta, el contenido de esa subasta, hay faltantes en esa bandeja, ¿es así? Bueno, el 22 de noviembre sí hubo una subasta con ACG, pero antes del 22 de noviembre del año pasado también hubieron una subasta con ADEA que no se adjudicaron anteriormente. Después se cambió a que Educación iba a subastar directamente. Hubo una presubasta y después pues entre Educación y ADEA yo entiendo que se hablaron y se decidió hacer esta subasta del 22 de noviembre. Perdóneme mi ignorancia, ¿qué es ADEA? ADEA es un departamento del Departamento de Agricultura. Ok, es un componente de mercadeo dentro del Departamento de Agricultura. Ajá. Y negociaron entre ambos para entonces ir a la subasta del 22. Exactamente. Se hizo una subasta el 22 de noviembre, ¿verdad? Entonces la situación es que se haya adjudicado o no se haya adjudicado en estos momentos, pues no solamente la situación es que entendemos que hay una pandemia, entendemos que primero fue el terremoto, después vino la pandemia, han venido varias cosas, y entonces no hemos podido normalizar por las situaciones que han habido. Entonces, pues ya llevamos los agricultores los varios últimos años sin tener la seguridad de qué va a pasar, nos compran. Y pregunto, ¿verdad? Antes de ir a las consecuencias que sabemos que deben ser lógicas, una plantita de un producto se siembra en una época y tiene que dar el fruto para otra época. Si no se casa a la persona que es el que recibe ese producto, hay un desfase y hay un problema para el agricultor. Pero bueno, pregunto, ¿qué explicación da el Departamento de Educación para que, habiendo pasado noviembre 22, diciembre, enero, 2 meses y ya estamos en febrero, no se haya consolidado, no se haya ejecutado el resultado de esa subasta? Con el Departamento de Educación, en realidad no he tenido comunicación, ¿verdad? No hemos tenido comunicación porque en realidad pues la comunicación con nosotros es el Departamento de ADEA. ¿Y qué dice Agricultura, ADEA? Agricultura. Entonces, pues en esta vez, por primera vez, se están adjudicando la subasta en ACG, ¿verdad? Y entonces, por ese ende, la situación es, ¿qué esté pasando? No sé. ¿Qué está pasando? No sabemos. La situación es que nosotros los agricultores, un ejemplo, como usted dice con los vegetales, un ejemplo, los que crían cerdo. Los que crían cerdo, pues siempre tenían una trayectoria de criar cerdo para el mercado privado y para comedores escolares. Como últimamente hay una incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, el alimento está subiendo, pero obviamente pues en cuestión de la industria de cerdo, pues ellos pues su programación de criar, pues mira, no sabemos si criamos, no criamos, claro, por lo que está pasando. Entiendo. El disloque mundial que nos afecta a nosotros porque todo lo que llega por los muelles, incluso los insumos, los alimentos para las gallinas, para el ganado, etcétera, puede tardar o no tardar. Hay que hacer el pedido, pero si no tenemos la certeza de que acá en el patrio suelo hay un consumidor que va a tener, y en este caso el consumidor es el gobierno, va a ejecutar va a hacerla viable, que ya que se adjudicó que se ejecute, pues no sabemos si vamos a tener o criamos o no criamos las gallinas o los cerdos y entonces o si sencillamente va a haber que ponerlas a pastar y a comer y a vivir por la libre, porque no se puede tener un animal consumiendo y gastando dinero si no hay un consumidor que lo consuma. Esa es lo que pasa. No, el agricultor cuando cría es porque necesita criar, vender y cobrar, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, la situación que tenemos nosotros, los que criamos aquí, pues en realidad nosotros dependemos del mercado que viene de afuera. El mercado de afuera viene barato,
pues entonces nos estoquean a nosotros. Entonces, comedores escolares, además que es la carne más fresca, es una carne fresca, sin hormonas, sin nada. Los niños van a comer lo mejor que pueden comer, ¿sabes? En cuestión de carne, pues también nos ayuda a nosotros, tú sabes, nos ayuda a la agricultora, que verdaderamente nosotros podamos tener una tranquilidad de nuestra producción en cuestión de agricultura en la finca. Claro. Nosotros las plantas, pues hay plantas que verdaderamente cuando si no está comedores, pues tenemos que mermar un 40 o un 50% de nuestros empleados. Entonces, pues hay algo, aquí no es echarle la culpa a quién es o quién no es. Sé que hay unas situaciones de la pandemia, hay el COVID, está todo el mundo con el COVID, lo entendemos, pero en realidad, ¿sabes? Ya llevamos desde María, terremotos, sí, esto acumulado. Y la pandemia. Y si queremos una sostenibilidad alimentaria, entendiendo que los desastres del planeta pueden afectar es tan frágil como que los muelles de momento no lleguen lo que tiene que llegar, y nosotros ¿qué hacemos? Nos comemos por los rabos. Tenemos que tener unos agricultores y unos ganaderos fuertes, y se desarrolla fortaleza consumiendo y ejecutando las subastas, dándolas a tiempo para que ellos puedan mantener continuidad. ¿Tú sabes cuál es el dolor de esto? Que cuando pasa una situación en el muelle, como ha pasado últimamente, el supermercado nos llama y quiere que nosotros le aumentemos a un 500%, cuando verdaderamente, ¿sabes? Preñar la vaca, preñarle la cerda, que ella nazca, engordarla, ¿sabes? Nosotros, como no tenemos una seguridad de mercado, tampoco podemos ponernos en, ¿sabes? Esta es de las ironías, los supermercados que usualmente traen productos y atienden hasta ese dumping injusto, ¿verdad? Que el despliegue de productos que viene de afuera a precios bajos, porque ya prácticamente está a punto de caducar. De momento, quieren ahora, como no les llega por los muelles para poder tener en las góndolas productos, entonces quieren que ustedes mágicamente tengan las gallinas y los huevos y todo listo para entregárselo. Cuando eso son planificaciones. Quedamos nosotros más como incompetentes, cuando en realidad estamos en una isla que nosotros como agricultores tenemos territorios pequeños, tenemos poca mano de obra, pero cuando tenemos que competir con las grandes empresas o con lo que viene de afuera, entonces pues hay algo que en realidad para nosotros el mercado de educación de comedores escolares verdaderamente es bien importante. Aquí, ¿sabes? Servicios generales, que se supone, la administración de servicios generales aquí es el responsable. Y que iba a hacer las compras, ¿no? Esto es lo que iban a hacer, hacen las compras por todo en las agencias. Está atrasando que llegue a las bandejas de nuestros niños el producto más fresco que se puede dar, que es el producto del propio país. El producto más fresco con la riqueza de nutrientes, porque en la medida que va pasando el tiempo, los nutrientes van bajando. No es lo mismo una carne o un pescado que viene de China o de Europa o de donde sea, ya ha perdido nutrientes en el viaje tan largo que puede tardar 45 días, 30 días. No es lo mismo que un producto acabado de producir en nuestras fincas, y nuestros niños se benefician si Servicios Generales, quien esté ahí, que yo no sé ahora mismo el nombre, se me ha olvidado, la Administración de Servicios Generales, que se ponga para su número. Yo quiero aclarar algo también, ¿verdad? Aquí yo no soy persona de señal, yo en realidad no sé dónde está la situación. Yo sí hay una preocupación sobre los agricultores, la industria, la comida alimenticia en Puerto Rico. Y nosotros lo que criamos aquí, lo que estamos tratando de llevar nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras fincas a otro nivel, pues obviamente no sabemos que hay una situación de pandemia, de terremoto, de huracán, eso lo entendemos, pero en realidad como que si nosotros, ¿sabes? Por lo menos yo creo que es como yo escuché que en Estados Unidos el agricultor, si se va a recortar, lo pasan porque le dan la importancia de lo que es una persona que es la que produce la comida del país. Sí, y yo creo que a nosotros verdaderamente deben, no solamente ACG, Agricultura, todas las agencias de Puerto Rico deben tú sabes,
Entiendo. No sé si me estoy explicando. Entendemos, no hay problema, Borges. Sí. César Borges, del sector ganadero, aquí es importante que entendamos que se disloca, aquí internamente dislocamos una parte, alguien, un burócrata no hizo su parte y oye, el agricultor planifica las cosechas, el ganadero planifica las crías para entonces tenerlas listas y se pierde leche, se pierde carne, se pierde huevos, gallinas, etcétera, si no hay una coordinación adecuada. Gobierno, servicios generales, a ponerse para su número. Gracias, amigos. Lo próximo, Mili Méndez en Dígame la Verdad.